por Estudiantes, es una agrupación estudiantil que tiene como propósito acompañarlos, estar presentes en la facu, darles una mano para cualquier cosa que necesiten, ya sea administrativo, ya sea del día a día, así que estamos siempre desde 2019 en la facu, presentes, con talleres, con charlas, entonces vamos a estar invitando, hay un taller también de monotributo este viernes a las 19, así que también se van a poder anotar en nuestro link ahí en Instagram, en el Forms, ahí está disponible, así que si se quieren anotar, son más que bienvenidos y bienvenidas. No sé si sabían, pero del 20 al 24 de abril va a haber elecciones en nuestra facultad. Vamos a votar consejeros directivos y centros de estudiantes. Así que los invitamos a si les interesa, si les sirve lo que estamos proponiendo, que nos acompañen. Somos Proyecto Económicas, venimos hace bastante construyendo en la facultad. Sin más preámbulo, también les quería comentar, al fin de la clase vamos a estar compartiendo por el chat un link que es para el certificado de asistencia. Así que si se quedan hasta el final y completan ese forms que le vamos a estar pasando por el chat, les vamos a estar haciendo llegar un certificado de asistencia que está bueno, así que si les interesa, ahí va a estar disponible. Vamos a estar dando paso a Kurt, que va a dar el taller de Excel en este caso. El viernes va a ser el de monotributo. Creemos que son herramientas informáticas muy importantes para nuestra salida laboral, para poder desarrollarnos como profesionales. Creemos también que muchas veces nuestro plan de estudios no las contempla, así que es una de las propuestas que venimos llevando a cabo desde Proyecto Económicas, poder actualizar los planes de estudio y que realmente sirvan para poder implementar estas herramientas informáticas que tanto nos sirven y tan necesarias son para todos y cada uno de nosotros, así que mientras no estén presentes, nosotros vamos a estar de nuestro lado buscando brindarlas para que todos y todas tengamos acceso a las mismas. Así que, sin más preámbulo, las dejo en manos de Kurt. No tengan vergüenza en abrir el micrófono, en preguntar por el chat, que va a estar bueno para que la clase sea más enriquecedora para todos y todas. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este taller. Sí, va a quedar grabado, Juan, métete si querés. Sí, va a quedar grabada. Disculpen, me olvidé de decir. Va a estar después colgada en nuestro canal de YouTube, que también, si ustedes entran a Proyecto Económicas, buscan Proyecto Económicas en YouTube, o si no, también a través de nuestra página van a tener el link ahí en el Instagram. Pero si no, buscan Proyecto Económicas en YouTube, y ahí va a estar subida esta clase junto a todos los talleres que venimos realizando y todas las charlas. En ese canal hay muchos videos. Aprovechemos el encuentro porque si ustedes se meten en YouTube va a haber 1.000.000 de videos sobre Excel o sobre las herramientas que vamos a estar dando también en los próximos días. Lo que tiene bueno este taller es que se puede preguntar, se pueden traer dudas particulares de, che, yo en mi laburo estoy haciendo este trabajo que me está tomando demasiado tiempo, ¿se te ocurre alguna manera de hacerlo un poquito más fácil, más automatizado? Ese tipo de cosas, aprovechemos este espacio porque no hay otro. Me parece a mí que no hay otro espacio. Creo yo, humildemente, pero digo, con mis compañeros que les van a dar Power BI, Power Activate, o sea, espacios de mucha calidad, me parece, que de forma gratuita la agrupación se los traen, me parece que está bueno aprovechar para eso. En el mismo canal de YouTube del proyecto hay muchos videos de Excel que también dimos ya. Hay algunos míos viejos, pero hay también algunos compañeros un poco más recientes que los pueden aprovechar si quieren también para complementar lo que vamos a estar viendo. Ya para arrancar y no hacerles perder mucho tiempo, durante el fin de semana entiendo que les llegó un correo con un forms, algunos de ahí pudieron comentar más o menos qué expectativa tenían para este taller, qué querían ver. Les adelanto que vi mucha dispersión, ¿sí? Vi que hay alumnos del CBC, alumnos del chat del ciclo profesional, entonces tenemos mucha variabilidad en ese caso, y también variabilidad de intereses. Hoy vamos a arrancar con algunas funciones básicas o medianamente, con alguna ya complejidad, ¿sí? No voy a arrancar de cero, pero sí con alguna complejidad,
Vamos a ver funciones, vamos a ver algunas funciones interesantes, algunas funcionalidades interesantes que tiene Excel. Y la clase del miércoles que viene, el taller del miércoles que viene, la idea sería que podamos ver tablas dinámicas en profundidad, que podamos ver gráficos, ¿sí? De todas maneras, no quiero volver loco con gráficos porque lo van a ver con Power BI, que es mucho más interesante, tiene muchas más funciones, pero para algunos gráficos fáciles en Excel vamos a poder ver. Voy a ir compartiendo pantalla, díganme por favor si ven mal o si ven bien. Voy a compartir toda la pantalla, después les voy a preguntar si algunas funcionalidades las ven, porque a veces en la presentación no se llegan a observar. La plantilla esta con la que vamos a trabajar es la misma plantilla que les pasamos recién por WhatsApp. El final de esto también, si quieren, se las podemos pasar una vez que quede con todo lo que hicimos. Los que quieran pueden usar la compu y ir continuando o ir viendo lo que estamos haciendo, de manera de probar lo que hacemos, y si hay algún error, algo que no sale, ya la podemos ir viendo hoy. Y si no, como les digo, esas forms que recibieron con preguntas y con opciones para que ustedes puedan participar, se lo vamos a estar mandando también al final de la clase de hoy o durante la semana, para que también puedan comentar qué vieron, qué no vieron, qué no se entendió y qué otra cosa querrían profundizar. Sí, Ludmila, decime. En caso de que después las actividades que haces hoy no las hagamos nosotros por nuestra cuenta y alguna cosa no salga, eso también lo podemos ver o rever en la siguiente clase. Seguro, por eso la idea de hacer el taller en 2 encuentros es principalmente por eso, para que podamos ver cosas hoy, que ustedes puedan practicarlas. Yo les traje todos ejemplos, el taller de hoy va a ser con todos ejemplos medio aislados, pero que me parece que son buenos para ver cada una de las funcionalidades que les quiero mostrar. Seguramente el taller de la semana que viene tenga un hilo conductor un poco más prolijo, trabajemos con una sola tabla, con una sola base, de manera a ir haciendo un análisis de esa base un poco más interesante. Hoy vamos a ir viendo todos ejemplos sueltos, pero vamos a terminar viendo muchísima información, me parece. Pero sí, la idea es que puedan practicarlo, que puedan verlo, y en todo caso, charlarlo durante la semana. ¿Sí? Yo acá tengo el mouse bastante grande, para mí es horrible, pero siento que a ustedes les va a servir. Si algo no se ve, si no se está viendo algo, me avisan y lo vemos. Este desplegable ustedes lo están pudiendo ver perfectamente, ahí estoy revisando, y al mismo tiempo, este desplegable también lo pueden ver. Sí, la clase queda grabada, Vero. Kurt, ahí si querés podés minimizar la parte de Meet. ¿Viste? Ah, ¿lo están viendo ustedes también? Qué boomer ahí, que soy, sí. por favor. Es acá, ¿no? Es acá. Sí, dale. No. Dale a la crucecita, creo que no pasa nada. Ahí está, ¿estamos bien ahí? Ahí está. Gracias, Juan. Bien. Bueno, asumo que todos sabemos que una hoja de Excel nos sirve para sumar y para restar, ¿sí? Eso, asumo que estamos todos en el mismo plano discutiendo estas cosas. Existen funciones específicas que ahora vamos a ver, pero me gustaría arrancar con voy a arrancar con este, que me parece que va a ser el más sencillito y que tiene algunas funcionalidades que nos van a servir. Acá tenemos un listado de personas, vamos a suponer que son trabajadores. Tenemos la fecha de cada registro, ¿sí? Y la propina y el lugar donde están trabajando, ¿sí? Villa Crespo, Palermo. Esta es la propina del día. Y este es un detalle de si hay que pagarle o no un extra por el transporte, ¿sí? Vamos de ejemplo para que entiendan qué datos estamos viendo. Ustedes saben que si seleccionan toda la columna, acá abajo a la derecha le figura el recuento, que significa la cantidad de celdas que hay con información, la suma, que en este caso no tiene valor, pero sí cuando vamos a la propina, por ejemplo, sí tiene valor este valor de suma, tiene utilidad. Obviamente el promedio, pero sobre todo la cantidad de registros. Si yo quiero ir hasta el final de los datos, con control y las flechas, ¿sí? La tecla control y en simultáneo las flechas, me voy a desplazar hacia las puntas de los datos, hasta que haya un espacio, ¿sí? Esto es muy útil cuando estamos trabajando con datos grandes, para poder seleccionar todo, para poder desplazarnos cómodamente, ¿sí? Esto es una pavada, pero se los digo solo para que lo puedan ver. Con control shift y las flechas hacemos la selección, ¿sí? Hasta las puntas también del dato. Y si seleccionamos una columna y vamos con el Shift, vamos seleccionando de a una columna, ¿sí? Todo esto lo podríamos copiar y pegar en otro lado, ¿sí? Es solo para que lo vean, que es mucho más sencillo que hacer este gesto con el mouse, que cuando tenemos una base grande, no esta que es de 200 filas, pero
vamos a trabajar seguramente con tablas de 400.000 filas, se nos va a complicar si nos vemos solamente con el mouse. La primera idea acá era usar algunas de las funciones de suma que tenemos, o de ese estilo, para resumir este listado. Ven que este listado tiene a una misma persona varias veces, ¿sí? Que ya han trabajado con datos alguna vez saben que esta es la forma más sencilla a veces de mostrar los datos cuando los queremos descargar de un servicio, un renglón, una fila por dato, y en todo caso nosotros después tenemos que trabajarlos para poder editarlos. Entonces, me voy a desplazar a esta otra hoja, ¿sí? Que tengo un resumen de los trabajadores, pero lo podríamos hacer acá mismo, acá al lado, ¿sí? Esto es independiente, se lo voy a mostrar. Vamos a seleccionar el nombre y el ID, ¿sí? Siempre está bueno trabajar con un ID, siempre que se pueda. Selecciono todos los datos, y ven que está repetido muchas veces el mismo campo. Vamos a simplificar esta tabla con una función que se llama quitar duplicados, ¿sí? Seleccionamos todos los datos, o nos posicionamos dentro de la tabla esta que estamos armando, ¿sí? En cualquier celda. Vamos a ir a datos, a esta pestaña de acá arriba de datos, y acá tenemos muchas funciones, ¿sí? Esta, la que tiene la crucecita, lo que nos va a permitir es quitar duplicados. Le vamos a poder decir a Excel si queremos que considere o no la primera fila, ¿sí? En este caso no queremos que no la mire, y después nos va a dejar elegir por qué tipo de dato queremos que compare. En este caso vamos a decir que compare con las dos cosas en simultáneo. No haría falta, pero para que vean el ejemplo, lo que va a hacer esta función es borrar todos los datos que están repetidos. En este caso está comprando los dos números, las dos celdas en simultáneo, ¿sí? Entonces, van a ver que de los 200.000 registros que yo tenía al principio, en este momento me están quedando 27, o 26, digamos, porque cuenta estos primeros 26, obviamente el título en este caso no me interesa. Pero vean cómo de una forma muy rapidita ya pudimos generar un primer resumen de qué trabajadores teníamos. ¿Bien? Con esta función, quitar duplicados. Supongo que muchos de ustedes conocen esta función, que es la función suma, ¿sí? La función suma, si nosotros quisiéramos sumar, por ejemplo, las propinas que tenemos acá, obviamente podríamos ir sumándolas de a una, lo cual, para este caso, tiene mucha complejidad, pero cuando tenemos muchos datos, podemos poner igual la función suma, seleccionar, por ejemplo, o toda la columna, o seleccionar exactamente desde de 2 hasta de 200, como en este caso, ¿sí? Y con dar a aceptar, lo que va a estar haciendo es la misma suma que estaba haciendo antes, que nos mostraba en su total acá abajo, pero ya nos la deja en una celda fija para que podamos trabajarla. ¿Bien? Esta función es muy sencilla, como les digo, es la función suma. Ahora, la podemos complejizar, esta no sé si la conocen, díganme después si la conocen o no, que es la función sumar.si. Sumar.si va a ser lo mismo que estaba haciendo la fórmula anterior, es decir, sumar las propinas, pero va a poder discriminar por el tipo de trabajador que estamos mirando, o por cada trabajador que estamos mirando. Las funciones en Excel, sé que algunos de ustedes trabajaron funciones en Excel, pero entiendo que muchos que no, así que los que sí, bánquenme 2 minutos que hago este resumen. Las funciones en Excel hay muchísimas, ¿sí? Muchísimas funciones en Excel, que las vamos a poder buscar si quieren desde esta pestaña de FDX. Nos va a poder abrir acá las que estamos usando recién, pero si le damos a este desplegable vamos a poder ver todos los tipos de funciones que hay por los distintos tipos de conceptos. Como les digo, son muchísimas, obviamente no hay forma de verlas en este curso, les voy a dar las más interesantes, las mejores, en mi opinión, las que más van a poder utilizar. En cualquier caso, cualquier función que nosotros no estemos dando hoy, que a ustedes les aparezca, con ayuda sobre esta función van a ir a la página de Microsoft, pero más allá de eso, al abrir cualquier función con doble clic, como hice recién, cada uno de estos campos es el argumento. Así como tenemos f de x y tenemos que poner los argumentos, o f de x y y, y tenemos que poner los argumentos, acá es exactamente igual, los argumentos tienen un orden predeterminado, ¿sí? Pero en cada uno de estos campos, fíjense cómo el propio sistema nos va a estar explicando qué tendríamos que poner en ese lugar, ¿sí? De modo de darnos una ayuda. Insisto, ayuda más profunda la tenemos con este botón,
y obviamente la tenemos en ChatGPT, no le voy a decir a ustedes cómo funciona la actualidad. Entonces, les muestro cómo es esta función que se llama sumar sí. Sumar.sí. Me va a pedir 3 argumentos la función, ¿sí? El primer argumento es el rango donde yo voy a ir a comparar. Ve que acá me dice que desea evaluar. Entonces, este es el rango de celdas que yo quiero ir a mirar, que en este caso va a ser, por ejemplo, el ID de la persona, ¿sí? Puede ser el nombre también, obviamente, pero idealmente usemos un ID cuando lo tengamos disponible. El criterio que yo le voy a querer decir es que mire exactamente este ID. Ven que le pongo I2. Entonces le estoy poniendo que mire exactamente el número que esté puesto ahí. Y después, el rango de la suma, voy a poner, obviamente, todas las propinas. ¿Cómo va a trabajar Excel? Lo que va a hacer es, voy a aceptar, solo para darle a aceptar, pero la forma en que va a trabajar es, va a mirar este dato, si coincide con el que estamos pidiendo que chequee, va a ir a buscar la propina y la va a sumar. Si no coincide, va a saltar a la siguiente fila, ¿sí? Entonces, va a recorrer las 200 filas que tenemos para buscar, cada vez que coincida el número de empleado, agarrar su propina y sumarla. ¿Ven? Acá los datos están ordenados. Esta persona María, digo, son todos ejemplos muy chiquitos, los que traje hoy, pero que me parece que son muy buenos para mostrar lo que queremos mostrar. Después, obviamente, que es aplicable. Si hay alguna duda de lo que sea, lo podemos ver, obviamente, pero creo que ustedes van a poder replicar estos ejemplos. Entonces, como les decía, las funciones, mi recomendación, sobre todo ahora que estamos aprendiendo muchas de las funciones que estamos trabajando, es que usen, siempre para poner una función ponemos primero igual, ¿bien? Pero mi recomendación es que cuando la seleccionamos o de la forma que tengamos de agarrarla, abran f de x. Sé que a veces no es lo más cómodo, a veces es mucho más cómodo, como yo creo que yo lo hice así antes, ¿no? Directamente escribir sumar sí y empezar a seleccionar cosas. Seleccionar esto, punto y coma, seleccionar lo que viene. Cuando estén acostumbrados a las fórmulas lo van a hacer así, es obvio, así lo hacemos todos, pero una vez que tengan cancheros y cancheras. Entonces, recomendación, abran f de x, vean los campos que necesitan poner, vean los nombres de los campos, de esa manera va a ser mucho más fácil que se acostumbren a las funciones. ¿Bien? Otra cosa que querríamos ver, por ejemplo, es ver cuántos... Acá sabemos que tenemos 200 registros, 199 trabajos y el título. ¿Bien? Entonces, ¿qué podríamos querer ver? Podríamos querer ver, por ejemplo, cuántas veces fue a trabajar cada empleado. O si un empleado trabajó 2 veces en el mismo día, si trabajó en un local y después en el otro. Bueno, para eso tenemos varias maneras. Lo tradicional para esto es usar una función que se llama la función contar. O contar sí, me gusta más para esto. La función contar lo que va a hacer es cuenta el número de celdas de un rango que contengan números. Entonces, si le damos contar y seleccionamos toda la columna D, ¿se acuerdan que les dije que en este caso teníamos 200 filas? Le damos a aceptar, nos da 199. ¿Por qué 199? Porque la primera no tiene números. La primera tiene texto. ¿Sí? Entonces, en cuanto le damos un valor numérico a la primera celda, el número se va a actualizar. Si volvemos a nuestra propina original, se actualiza nuevamente. Entonces, esta función sencilla no aporta demasiado, me parece, en mi opinión. En cambio, si le ponemos el sí, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir contar, ya no si tienen números o no, lo que va a hacer es contar celdas, ¿sí? Pero las va a contar en base a la condición que le demos. Entonces, por ejemplo, podemos pensar cuántas veces trabajó... no, pará. Vamos a contar sí, la propina, ¿sí? Y acá le podemos decir cuando la propina sea mayor a 100.000, por ejemplo. Entonces, fíjense que esto lo tuve que escribir obviamente con el símbolo de mayor y entre comillas.
Porque así, esto es la forma en que se escribe este tipo de funciones. Si no hay una explicación para esto, sino que si queremos buscar este tipo de datos, de mayor a un número, lo vemos así. Entonces ven que yo le puse, entre comillas, con el símbolo de mayor, 100.000 pesos. Entonces lo que estamos viendo es que hay 39 agentes o 39 días que la propina es mayor a 100.000 pesos. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Una duda. Diga. ¿Eso de las comillas es solamente para el contar o para cuáles fórmulas aplica y para cuáles no? Siempre que quieras, a ver, las comillas las vas a usar muchas veces, ¿sí? Siempre que vos quieras hacer referencia a texto, la vas a poner. Ahora después te muestro un ejemplo más fácil o más práctico. Pero con números, te diría que prácticamente en contar sí es la que lo vas a usar seguido. Porque vos querés, porque es una mezcla entre número y mayor igual. O sea, por poner el mayor te obliga a hacer esto, pero te diría que solo en este caso, no veo otro caso. En cualquier caso, si lo probamos sin las comillas, vamos a ver qué pasa. Creo que daba error este. Bueno, justo ahora da bien, una vez me lo actualizó solo. Esto antes no pasaba, me parece, y ahora sí, que actualiza automáticamente y te agrega las comillas. Pero a lo sumo te va a dar un error evidente. Bien, gracias. De nada. Ahora sí, la que es más interesante de este tipo de fórmulas es la que es contarse conjunto. Contarse conjunto te va a permitir contar no solamente números, sino contar todos aquellos casos en que una condición se está cumpliendo. Por ejemplo, vamos a ver cuántos días trabajó esta persona María que teníamos. Vamos a ponerlo acá al costado. Vamos a poner días trabajados. Y esta fórmula que les decía es que es contar sí conjunto. Vamos a abrirla otra vez. Fíjense que me pide criterio 1, rango de criterios y criterio. Esto es igual. ¿Sí? Todas estas fórmulas que son puntos sí terminan trabajando más o menos igual. Que es, tengo que elegir el rango de criterios primero, que yo selecciono toda la columna. Esto porque a mí me queda cómodo seleccionar la columna, insisto. Podríamos seleccionar solamente las 200 filas, pero en general es mucho más rápido hacerlo de esta manera. Y luego tenemos que indicar el criterio. Queríamos contar, como seleccionamos la columna A, ¿sí? Ahí el criterio que se comparte es el número de ID. Entonces, en el criterio vamos a poner el número de ID. Con solo darle a aceptar, fíjense que me va a decir 4. Entonces, lo que nos está indicando, voy a checar un poquito. No. Lo que nos dice este 4 es que María trabajó 4 veces, 4 días, o por lo menos que hay 4 registros de ella. ¿Sí? Esto obviamente lo podríamos extender a todos los trabajadores. Podríamos complejizarlo un poquito más. Y en lugar de preguntarle cuántos días trabajó esta persona, podríamos preguntarle cuántos días trabajó en alguno de los locales. Entonces, fíjense, voy a hacer lo mismo de antes, ¿sí? Esto obviamente me va a dar 4 igual que antes, pero tengo la opción de agregarle el criterio número 2. El criterio número 2, perdón. ¿Cómo agregas ese rango 2? Se agrega solo, fíjate que la fórmula se llama contarse conjunto. Ah, Entonces, cuando la abro, me pide los criterios 1 y 2. Una vez que los completo, me aparece la opción si quiero. Yo lo podría dar enter así como está. Pero si quiero, puedo seguir agregando criterios. Es más, puedo agregar muchísimos criterios. ¿Sí? Entonces, el segundo criterio que podríamos mirar es, por ejemplo, si el registro es, por ejemplo, Palermo. ¿Bien? Entonces acá, como te contaba antes, le podemos escribir. Acá, obviamente, dispositivo, es importante escribirlo tal cual está. Entiendo que no distingue mayúsculas y minúsculas, pero por convención lo hacemos. Y acá sí tenés que ponerle comillas. Siempre que querés poner texto, le tenés que poner comillas. Entonces, lo que está comparando es, primero, se fija en la columna A, todas las veces que aparezca el ID este, que es María, y luego, una vez que los encuentra, se fija de esos, cuáles en la columna E dicen dispositivo Palermo. Le damos a aceptar y como ven, la respuesta obviamente es 3, porque en este primer caso había trabajado en el otro local. ¿Bien? Este tipo de formas las podemos arrastrar también para abajo, y fíjense que cumplen las mismas lógicas. Estar siempre mirando la columna A y la columna E, y se desplaza un lugar para abajo. ¿Bien? Consulta. Diga.
¿Con el doble clic aparece todo el resto de la fila del cálculo? Sí, en principio Excel lo que tiene la capacidad de hacer es, cuando tenés los datos ordenados, o medianamente ordenados, así como están acá, ves que primero, el resto de datos está lejos, tengo por lo menos una o dos celdas vacías en el medio, y los datos están todos seguidos, ¿sí? Sin espacios en el medio. Ahí en general, cuando yo le doy a cualquier dato, si arrastro, en este caso, bueno, arrastro el 1 hasta el final, pero con el doble clic, lo que hace es arrastrarlo hasta el final de ese conjunto de datos que teníamos precargado. Entonces, también, acá tenemos 20 campos, no es muy complejo, pero cuando tenés muchos datos, el doble clic ese te va a salvar o te va a complicar. A veces te va a complicar cuando tienes una fórmula muy compleja, pero en términos generales te va a ayudar hasta el final. Por las dudas le digo, Excel tiene esta funcionalidad también de ir sumando, ¿sí? Si le ponemos, acá yo le puse el 1 y el 2, y selecciono y con el doble clic lo doy hasta el final, ¿sí? Me arrastra cambiando los números. Esto te lo hace para días, o sea, si le ponemos, por ejemplo, esto se los muestro rapidito. Si lo ponemos así también ya te lo hace. ¿Ven? Ya te va agregando un día en cada caso. Acá esto pruébelo, porque hay muchas formas de hacerlo. A veces, depende de cómo escribamos los datos, va a ir salteando. Por ejemplo, así que yo puse primero día 1 y día 10. Ven que acá por algún motivo decidió poner 22 de marzo, pero si cumple alguna lógica, lo que va, supongo que está haciendo la misma cantidad de días, que deben ser 40, y los va a ir, o 41, y los va sumando. Pero si ustedes ponen algún tipo de, que eso también lo hace Google Sheets y demás, si ustedes ponen algún tipo de regla medio sencilla, es decir, pongo un día sí, un día no, pongo lunes, miércoles, viernes y así, Excel tiene la capacidad de replicar esa secuencia sin que ustedes tengan que escribirla todo el tiempo. Pero bueno, si no, también no tiene mucha complejidad. Voy a aprovechar por las preguntas que me están haciendo y por cómo veo que venimos, les voy a mostrar una cosita que es una pavada, ¿sí? Este es un ejemplo práctico, pero que es una pavada, solo para que vean una funcionalidad que tiene Excel. Insisto, los que están un poquito más avanzados, esto les parece una porquería, una pavada. Denme, insisto, 2 minutos que vemos esto. Puse los números del 1 al 10, voy a mostrarles cómo hacer una matriz como si fueran las tablas de la primaria. Alguna de las funciones, como ven, Excel me marca entre puntitos cuando tengo copiado algo, ¿sí? Para saber que lo tengo. Solo con hacer clic dejo de tenerlo copiado, ya no lo puedo pegar, ¿bien? Mientras tenga los puntitos que se mueven, voy a poder pegarlo en cualquier lado estos datos. Existe una función, botón derecho, transponer. Entonces lo que hace es agarrar los datos que yo tenía y me los pega en el otro sentido. Es muy útil cuando queremos usar datos. Hay veces cuando, qué sé yo, cuando descargamos alguna tabla, viene en horizontal y lo queremos en vertical, porque en general siempre vamos a trabajar los datos en vertical, cuando tenemos tablas y eso, en general todo funciona mucho más fácil, o por lo menos mi cabeza funciona más fácil en vertical que en horizontal, pero bueno. Fíjense cómo generamos una tabla con doble entrada, ¿sí? Muy sencilla. Y mi objetivo acá es replicar cómo sería una tabla de multiplicar. Sabemos obviamente que 10 por 2 debería dar 20, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para generar toda esta grilla, ¿sí? Toda esta grilla, ¿cómo hacemos? Para que tenga los resultados de la multiplicación. Yo quiero multiplicar 1 por 1, 1 por 2, 3 por 3 y que me ponga el resultado en este lugar, ¿sí? Muy sencillo. Si yo le doy igual y multiplico, ¿sí? Le doy a Enter, yo podría arrastrar esto para abajo. ¿Y qué problema tenemos? No está haciendo lo que queremos exactamente. ¿Por qué? Porque está multiplicando, por ejemplo, en el último caso, ¿sí? Yo arrastré para abajo esta fórmula como la escribí, y me está multiplicando el 10, pero me está multiplicando este número que es gigante, que no tiene nada que ver con lo que yo quería. Yo acá lo que quería era que esté el 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que yo quería multiplicar acá 1 por 10? Creo que estamos de acuerdo. Yo escucho los comentarios y veo.
Entonces, yo acá, ustedes ya saben obviamente que quiero hacer esta multiplicación. Y lo mismo me va a pasar al final. Si yo arrastro esto para acá, voy a tener el mismo problema. Que cuando arrastro arriba, fíjense, yo arrastro un lugar para la derecha la fórmula, en este caso así, ¿bien? Y se desplaza un lugar para la derecha, la columna, es decir, fíjense en las referencias. Yo acá tengo la referencia, la E3, ¿sí? Que es esta roja, y cuando me desplacé se desplazó a la F3, que es lo que yo quería, ¿sí? En cambio, cuando desplacé para la derecha esta otra fórmula, pasó de ser D13, que es el número que yo quería, el número 10, a ser esta otra, que esta otra ya es un resultado, yo ya no quiero que esté mirando acá. Entonces, cuando hacemos una cuenta. Esta es la fórmula que tenemos hoy. Yo lo que voy a hacer es arrastrar para abajo, ¿sí? Yo lo que quiero es que cuando arrastro para abajo, siempre esté mirando este número de arriba, ¿sí? En vez de moverlo a mano o escribirlo muchas veces el dato, ¿sí? Lo que voy a querer hacer es que cuando yo arrastre para abajo, se haga automáticamente. Entonces, vamos a hacerlo acá en E3. Si ustedes están en esta situación en la que estoy yo, y apretan F4, ¿sí? Depende de la configuración de teclado que tengan, es o con F4 o apretando primero Fn y manteniendo apretado Fn, apretan F4. Ven que van a empezar a aparecer unos símbolos de pesos en cada una de las referencias. Primero aparecen antes de la E y antes del 3. Si vuelvo a apretar, aparecen antes del 3. Y si vuelvo a apretar, aparecen solo antes de la E. Aprieto una vez más y se borra todo. Entonces, si yo lo dejo fijo, cada una de estos símbolos de peso lo que va a hacer es fijar esa referencia. Entonces, cuando yo desplace la fórmula hacia otra celda, cada vez que tenga este tipo de escritura, mi fórmula no se va a mover. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo arrastro para atrás, para abajo, esta fórmula. Vean que esta se movió perfectamente para abajo como queríamos, pero esta otra quedó fija arriba, como justamente también queríamos en este caso. ¿Bien? Este ejemplo, como les digo, es una pavada, pero esto lo pueden usar cuando estén haciendo el sumar sí, cuando estén haciendo el contar, o cualquiera de las fórmulas que vamos a estar viendo más tarde. Este trabajo de fijar las referencias les va a permitir trabajar de forma mucho más fácil. Otro ejemplo sencillo, pero en el mismo sentido que este. Acá sabíamos que la gente había trabajado una X cantidad de días. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿cuánto le vamos a pagar por día a cada trabajador? Bueno, vamos a poner que le pagamos 40.000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces, yo quiero multiplicar este número de 4 por 40.000 pesos para saber cuánto le tengo que pagar, por lo menos por lo que trabajó. Después veo si le sumo la propina. Pero por lo menos lo multiplico como estoy viendo acá. Otra vez lo mismo. Si yo arrastro, obviamente esto no va a tener sentido, se me va a romper. Romper en el sentido de que me va a estar mostrando números que no quiero. Porque me está multiplicando los 10 días trabajados por un valor cualquiera. Entonces otra vez lo mismo. Me posiciono acá, otra vez con F4, fijo la celda M1, y ahora sí puedo arrastrar para abajo y ver cómo en cualquiera de las celdas se desplaza la cantidad de días trabajados, pero no se desplaza el valor que yo quiero multiplicar. Y mantengo la ventaja que les decía de poder cambiar el valor y que se me mantenga, obviamente, actualizado lo que tengo que pagar. ¿Sí? Ese ejemplo me parece que es muy importante. Traten, cuando estén en su casa, de hacer esto mismo, pero lo que yo les prometo es que ustedes pueden escribir esta fórmula solamente en esta celda, ¿sí? Y arrastrar para abajo, y arrastrar todo para allá, y va a seguir funcionando. En este caso, como ven, no funciona, porque me está haciendo que 10, yo querría que haga 10 por 10, y que de 100, no que de 10. Entonces, jueguen, los que no conocen esta herramienta, esta función, para ver cómo pueden hacer para escribir solamente la función una vez, y arrastrarla hacia abajo, y luego hacia la derecha, y que siga funcionando como queremos que funcione. Inténtenlo y después lo... Sí, diga. Y lo trabajamos la vez que viene. Diga. ¿Cómo era para que se mantengan actualizados los datos? Los datos se mantienen actualizados en Excel siempre. Siempre que nosotros tengamos una fórmula escrita como está acá, ves que está operando.
Si nosotros damos el doble clic y tenemos la fórmula en colores, digamos, que tenemos que está haciendo igual, siempre las fórmulas, las cuentas o las fórmulas en general, inician con un igual, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar dos celdas, o quiero hacer cualquier tipo de cuenta, siempre voy a poner igual, y voy a estar haciendo referencia a las dos celdas. Entonces, mientras esto esté pasando así, que estoy haciendo referencia a las celdas y que me lo muestra con los colores y demás, siempre voy a estar actualizado. Entonces, cualquier cambio en los parámetros me va a actualizar todos los datos. ¿Sí? Como te decía antes, si vos no querés que esto se actualice más, lo puedes copiar y pegar como texto, sabiendo lo que estás haciendo. ¿Sí? A veces te va a convenir que opere, y a veces te va a convenir que deje de operar. Eso lo vas a ir definiendo vos en cada instancia, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bien, insisto, vean esto, y en todo caso, el miércoles lo muestro en 2 minutitos, pero para que vean las diferencias que hay. ¿Con qué podemos seguir? No los quiero marear tampoco, porque sé que a veces voy rápido. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo que lo voy a traer acá, por ejemplo. Nosotros tenemos, acá logramos construir, en base a este resumen que armamos, ¿sí? Logramos construir la cantidad el dinero que había que darle a cada trabajador por las propinas del mes, ¿sí? Entonces, acompáñenme en este ejercicio. Asumamos que queremos traer la información tal cual está en este ejemplo, que nosotros, ¿se acuerdan que lo resumimos desde acá y lo construimos recién? Entonces, desde este lugar, yo quiero trasladar la información hasta acá. ¿Por qué la quiero trasladar hasta acá? Bueno, porque acá yo tengo más información, más datos, que fui completando en otro momento, o me va a servir para esto presentárselo a mi jefe y decirle, mira, bueno, este es el resumen de los empleados, esto que hay que pagarle. Entonces, de distintas fuentes, yo fui armando este detalle. Tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja que ya tenemos este resumen hecho. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer para traerlo hasta este otro lugar? Yo quiero poner acá, ¿sí? Donde dice propina, quiero poner resultado. Entonces, la función que les voy a mostrar ahora es una función que se llama buscar. La función buscar lo que va a hacer es, igual que la que decía antes de sumar sí y demás, lo que va a hacer es buscar dentro de todo este listado. Cuando encuentre el registro que está buscando, va a ir a mirar la respuesta y la va a pegar en este campo que queremos que lo pegue. ¿Bien? La función que les digo se llama buscar B corta. Buscar B corta porque lo va a hacer en vertical, ¿sí? Si ustedes quisieran buscar H, que significa horizontal, va a trabajar exactamente igual, pero para datos que estén puestos en el sentido contrario, ¿sí? La función buscar X es una función un poco más compleja, porque permite buscar de las dos maneras, ¿sí? Hay que poner los parámetros un poco mejor. Vamos de a poco, no los quiero marear. La función B corta es, en mi opinión, prácticamente magia para lo que nos va a permitir hacer. Esta función, como les decía, va a poder ir a buscar este dato de empleado a la otra tabla para poder traer el resultado de la propina que hay que poner. Como les decía, les recomendaba, abrimos f de x para ver aquellos parámetros que tenemos que darle a la función para que opere como debería. Primero que nada, el valor buscado, ¿sí? Le vamos a poner que busque aquel valor. En general acá trabajamos en la misma fila, ¿sí? Si yo le ponemos el campo de acá abajo, va a trabajar igual, pero mirando el de acá abajo, ¿sí? Y me va a traer los datos cruzados. Obviamente que Excel no se va a dar cuenta de que están cruzados los datos. Entonces, tengamos en cuenta eso para nuestro favor o nuestra contra. Vamos a poner el valor que estamos yendo a buscar, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la tabla, matriz tabla, es el lugar donde están las respuestas, ¿sí? Siempre vamos a ir. Fíjense cómo Excel va precargando ya la referencia, ya sabe que tiene que ir a la hoja listado. Eso no se preocupen demasiado en verlo, pero también seleccionamos todos los datos, podemos seleccionar más igual, pero digo, lo seleccionamos a mano o con las teclas o como ustedes quieran, pero fíjense que la forma en que Excel referencia es la hoja, ¿sí? Después me va a poner la I latina y el 1, ¿sí? Indicando que arranco acá arriba, y 2 puntos, M27. M27 es acá abajo,
¿sí? Entonces, eso me indica que estamos en toda esta matriz, toda esta tabla completa. Como les dije, volvemos acá, Excel lo va a buscar en esta columna, en la primera columna, entonces tengan en cuenta que siempre la primera columna de la tabla tiene que tener el dato que ustedes le pidieron que busque, ¿sí? Eso no siempre va a ser así, entonces tengan en cuenta que si tienen que transformar un poco los datos. Pero la primera columna, que es el dato que ustedes le están pidiendo que busque, en este caso el ID de Juan, lo va a ir a buscar a la primera columna que le indicamos en nuestra matriz. Y luego le tenemos que indicar en qué columna está la respuesta que queremos que nos dé. Nosotros sabemos que en este caso es la columna 3. La primera columna es la I, la segunda la J, la tercera la K. Entonces le vamos a poner el número 3. Eso es lo que le dice Excel, es que tiene que venir a la tercera columna a buscar la respuesta. Y por último, el rango. Esto es un parámetro que va a determinar cómo funciona, cómo trabaja la función, ¿sí? En términos generales, ustedes siempre van a escribir falso. La otra opción, obviamente, es, si la primera es falso, la otra opción es verdadero. En general, siempre a trabajar, cuando estén trabajando en este tipo de datos, que queremos ir a buscar el dato en un lugar, traerlo, o queremos comparar dos tablas, a ver si tienen la misma información, o a ver si están los mismos registros de los dos lados, siempre vamos a trabajar con falso. ¿Qué significa falso? Que va a buscar el mismo número. Va a buscar 60-704. Si no encuentra ese número, me va a dar un error. ¿Sí? Si lo encuentra, me va a traer el resultado. Si no me creen, vamos a buscar este número, que es el de Juan, que lo tenemos acá al final. Vean que su propina es 363.980, que es el resultado que nos está dando en este lugar. ¿Sí? Vamos a poder, obviamente, poner el valor de pesos. Y lo ideal ahora sería arrastrar la fórmula para abajo, para que lo haga en todos los agentes. Y acá quiero que vean que vamos a tener un problema. Algo se nos va a romper. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto es un error. Este tipo de error significa que a esta persona no la encontró. ¿Por qué no la encontró a María? Si María estaba en esta tabla. ¿Se acuerdan que estaba acá, María? Lo que pasó es muy sencillo. Al arrastrar la fórmula para abajo, ¿se acuerdan igual que hacíamos en este ejemplo? Igual que hacíamos ahí, fíjense que al principio nuestra tabla iba de 1 a 27, ¿sí? Cuando arrastramos nuestra tabla, cuando arrastramos, espera que se me está rompiendo el mouse, nuestra tabla dejó de ir de 1 a 27 y empezó a ir de 7 a 33. Por lo mismo de antes, cuando arrastramos, se arrastró todo para abajo. Se arrastró tanto el número, la celda en la cual nosotros estábamos buscando nuestra respuesta, como la celda en la cual estábamos, la celda que estábamos buscando, como la celda en la cual estamos yendo a buscar la respuesta. Se arrastró todo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, de fijar solamente la tabla esta, ¿sí? Porque la tabla esta está en un solo lugar, siempre va a estar entre 1 y 27, no importa qué dato estemos mirando. Y otra vez, le aplicamos, o seleccionando todo, ¿sí? O seleccionando por partes, como hice antes. Ven que ahí modifico uno solo, depende de dónde me pare, modifico uno o modifico el otro. Vamos a dejar todo completamente fijado, ¿sí? El símbolo pesos antes del número y antes de la letra. Le damos a aceptar y vamos a arrastrar otra vez. Ven que ahora estos errores de María y de Susana, que tenían error, se corrigieron. Porque ahora sí, estás pudiendo ir a buscar. ¿Qué pasaba antes? Que cuando iba a buscar a la tabla, empezaba a buscar desde la fila 7, ¿ven? Y María estaba mucho más arriba. Entonces cuando la quería buscar, ya no la encontraba. Porque empezaba justamente desde más abajo y María no estaba. Entonces, con el arreglo este que hicimos, siempre está buscando, fíjense que por más que cambie el número de la celda en la cual está yendo a buscar primero, la otra parte, la parte de la tabla a la cual están nuestros resultados, siempre queda igual. ¿Bien? En este caso tenemos otro error. Profe, Sigue apareciendo el error. Sí, decime. ¿siempre es falso entonces en la parte del rango? Para este tipo de ejercicios en los cuales queremos traer datos de un lugar que estamos comparando, por ejemplo, acá, trabajadores que están en los dos lados, va a ser siempre falso. Ahora en 2 minutos te muestro un caso donde habría que poner verdadero, pero es un caso que de verdad se usa prácticamente nada, o por lo menos en mi experiencia, se usa prácticamente nada. Por eso te digo que de costumbre, mandale falso, porque vos querés buscar exactamente el mismo dato en los dos lados. Vos querés que te traiga el dato exactamente de Milagros,
no crees que te traiga el dato de alguien parecido a Milagros. Cuando le pongas verdadero, te va a pasar eso. Ahora después te lo muestro. Ok, gracias. Pero cuando estamos comparando así, siempre vamos a poner falso para que busque, que es lo que te detalla acá, también Excel, que te dice falso, significa que la coincidencia que está yendo a buscar es exacta. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? A Carlos me está trayendo un error. Este error significa que Carlos no lo encontró. ¿Por qué no encontró a Carlos? Bueno, tendríamos que ir a revisar nuestra tabla original, a ver si hay algún problema, a ver si Carlos está puesto con otro número o está con algún problema, o, como en el caso que estamos viendo acá, que Carlos no está. En este listado Carlos no estaba, o porque no trabajó este mes, o porque nos olvidamos de poner la propina que le correspondía. Entonces Excel nos va a estar avisando, nos va a estar diciendo, che, este dato que vos me estás pidiendo que busque, yo fui a buscar este número a la otra tabla que vos me pediste, y no lo encontré. Entonces, como no lo encontré, no te pongo ni 0, ni falso, ni 8, ni lo que sea. Te pongo error. Este error no te va a permitir seguir, digo, si vos querés sumar, obviamente no te va a permitir sumar, va a empezar a dar error en todas las fórmulas que estoy indicando esto. Es una forma muy sencilla de que te des cuenta de que pasó algo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de error, lo tenemos que analizar, sabemos que estamos yendo a buscar bien, digo, revisamos la fórmula a ver si hay algún problema en la fórmula, por cómo la construimos. En este caso yo les adelanto que Carlos no está en este listado, y por eso es que está dando error. Lo mismo pasaría si acá le cambiamos el número, obviamente que se rompe la cuenta esta que estábamos haciendo antes, pero también se va a romper acá, porque este número no lo está encontrando. Entonces, esta fórmula buscar B corta, que se escribe así, buscar B corta con el igual al principio, le va a permitir de traer datos de un lugar a otro, como hicimos en este caso. Recuerden que para elegir qué dato queremos, le tenemos que decir qué número de columna, en qué número de columna va a estar nuestra respuesta. Pero de igual manera les va a servir para comparar dos listados que ustedes tengan, por ejemplo, de facturas. Si ustedes tienen un listado de facturas pagadas, un listado de facturas general, comparan un listado contra otro con este buscar B y rápidamente van a saber qué factura pagaron y qué factura no pagaron. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si ustedes quisieran comparar, por ejemplo, en vez de propina, quisieran comparar si el agente está o si el nombre del agente es igual, tanto acá como en el listado original que ustedes tenían, en vez de ponerle columna 3, como le pusimos acá, le vamos a poner columna 2, ¿sí? Y ahí empieza a traer los nombres. Y entonces, de igual manera, podemos ver si el nombre está igual en los dos lados, o si el estado de la factura es el mismo en las dos tablas que nosotros tenemos, ¿sí? Esta función, buscar B corta, es para mí la mejor para comparar, o para unificar tablas, o para comparar dos tablas que estamos trabajando, ¿sí? Recuerden la importancia de fijar para poder arrastrar las fórmulas y que no se les rompa y no tener errores de ese estilo. Si se entendió, les muestro este ejemplo con notas. Es un ejemplo muy parecido al que teníamos recién. Pero lo que nos vamos a querer saber, por ejemplo, es si nosotros sabemos que si una persona tiene 7, le corresponde promocionar la materia, ¿bien? Y que si tiene 4, le corresponde ir a final, ¿sí? Entonces, voy a usar una función, esta se la regalo, que se llama aleatorio. Aleatorio tenemos dos funciones. Esto lo voy a hacer solo para completar la lista, porque en total queremos un ejemplo numérico, no importa qué número tenemos, queremos que estén los números nada más. Entonces, les muestro esta función. Tenemos dos. La primera, aleatorio, va a poner un número entre 0 y 1, ¿sí? Solamente cada vez que le demos clic, va a actualizar ese valor entre 0 y 1. Si le ponemos la función aleatorio entre, lo que nos va a permitir es elegir un rango de números que queremos que elija. Entonces, va a sortear y nos va a ir dando, cada vez que actualicemos nos va a ir dando un número distinto, o por lo menos va a ser el sorteo nuevamente. Igual, podemos arrastrarlo para abajo y vamos a tener un listado de notas de estos, en este caso, alumnos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa con esta columna de notas, ¿eh? Si yo hago una cuenta acá, ven que todo el tiempo se va a estar actualizando este campo otra vez. Esta función está buena cuando ustedes estén haciendo ejercicios de probabilidad o muestras o tal, este tipo de cosas
de números aleatorios sirve. Después discutimos cuán aleatorios son los números, pero les van a servir para poder hacer algún tipo de test de hipótesis y demás. Van a poder trabajar con esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como les mostré antes, dejar fijos los valores para que ya no siga calculando. Y vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos antes. Buscar B. Vamos a buscar esta nota en esta tabla. Y le vamos a poner falso igual que antes. Obviamente que acá va a haber error. ¿Vieron lo que dice? ¿Sí? Si fui rápido me putean, pero básicamente seleccioné una tabla que tenemos notas y estados. Y lo que yo quiero es que se fije en base a H2, que es la nota que yo tengo, que me diga cuál es el estado del alumno. Si tiene que recursar, si tiene que ir a final, o si promocionó la materia. Fíjense que en este caso me está dando error, porque no hay nada, porque yo no le puse ningún 10. Entonces, yo podría construir una tabla con todos los números posibles, del 0 al 10, y ponerle cada uno el estado que corresponde. En este caso es más o menos sencillo, pero en algunos casos va a ser mucho más difícil. Bueno, en algunos casos va a ser imposible, porque, por ejemplo, esto tranquilamente podría ser un rango de números, pero que en base al rango defino qué porcentaje de, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De bono a fin de año le doy al trabajador. Depende qué valor de ventas tiene el valor del bono. Pero ese valor de venta va a ser un rango, no va a ser un número exacto. Porque acá el valor que yo tenga va a ser un número no exacto. O por lo menos no fácilmente detectable qué números finitos tenemos. Podemos tener números con comas y demás. Entonces, para este tipo de ejercicios donde no queremos tener o no podemos tener una lista exhaustiva de datos, vamos a ir directamente, vamos a usar esta otra fórmula que me decías vos antes, donde le podemos poner verdadero. Y lo que va a hacer es, por aproximación, va a fijarse qué respuesta le toca. Entonces, la única diferencia a lo que hicimos antes, en el ejemplo anterior, fue poner verdadero en el ejemplo, en el rango, y eso lo que hace es buscar por aproximación la respuesta que le corresponde. Esa aproximación él se la define de una manera muy particular, que es, vos sí o sí tenés que tener en la tabla que estás yendo a mirar, los datos ordenados, ¿sí? Como en este caso, 0, 4, 7. Si los tenés desordenados, se va a romper, no va a funcionar. Por eso digo que es un caso de uso muy particular, pero se los muestro para que vean que existe y que alguna vez le va a funcionar, lo que en términos generales vamos a estar trabajando con el otro, que me parece que es más lógico. Pero como ven, lo que está haciendo en este caso es ver que si la persona tiene menos de 4, tiene que ir a recursar. Si la persona tiene 4 o más, puede ir a final. Y si tiene 7 o más, ya puede promocionar. ¿Sí? Insisto, esto solo funciona, igual la fórmula se los explica acá, y les dice que los datos tienen que estar ordenados, ¿sí? Cuando elegimos el rango verdadero, tienen que estar ordenados de forma ascendente, ¿sí? Esto puede ser tanto alfabético como numérico como alfabético. Entonces, lo pueden jugar de las dos maneras, pero, insisto, es importante que esté ordenado, porque si no, no va a traer lo que queremos. Profe, ¿Se entendió o es un quilombo? yo me quedó duda de cómo hizo para que ahí aparezca de que recursa, final o promociona. No sé qué celdas usó. Bien. ¿Te acordás del buscador que hicimos antes? Bueno, muy parecido a ese, fíjate que usé esta tabla que tengo acá al costadito. Mira, te la voy a mostrar desde acá. ¿Ves? Cuando tenemos una tabla, cuando tenemos una fórmula trabajando en Excel, tenemos varias formas de ver a dónde están mirando la información, o sea, o qué tipo de celdas están afectándolo. La más fácil es esta que es doble clic, ¿sí? Que nos va a permitir ver H2 es esta que está en azul, y en rojo, este rango que va desde C3 hasta D6, ¿sí? Como está fijado con los signos pesos, va a estar yendo a mirar siempre estas. Entonces, por más que arrastramos hasta el final, quedó fijo este campo y siempre está yendo a mirar ahí. ¿Bien? Ok, sí, ahora sí. De nada. Y sí le puse el número 2, porque quiero que la columna a la cual está yendo a mirar sea la segunda. La primera, como les digo, es esta, que es la que está yendo a buscar
el dato, y en la segunda, en este caso, es el que tengo la respuesta. ¿Sí? Si yo le pusiera 1 acá, me va a traer la respuesta a esta. ¿Sí? Pero bueno, eso va a depender de lo que estamos haciendo. Como ven, Sí o la sí lógica- debe tomar la palabra tipo la nota estado. Tipo, si justo lo tomas desde el 0, no lo no, tomaría. es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, fíjate, si yo lo tomo a solamente esto, me decís. Claro. Es exactamente lo mismo. Los títulos en este caso no afectan para nada. Ok. En términos generales, los títulos no van a afectar. ¿Sí? Es más, obviamente esto podría, acá se llama justo igual, pero esto no hace la cuestión. ¿Sí? Todo funciona igual. Lo importante en este caso es tener los datos ordenados. ¿Sí? El otro buscar B, el que buscaba con la B corta, perdón, el que quería buscar B corta, pero con la opción de falso, en vez de verdadero, ese busca en todo el listado. Entonces, si ustedes tienen un listado muy grande y una máquina un poco antigua como la mía, se les puede colgar y se les puede trabar un poquito. Pero si no, porque tiene que buscar en todo el rango de datos. En cuanto se pasó, deja de buscar. ¿Sí? En cuanto se pasó del número anterior, finaliza la búsqueda. En este caso igual es un caso muy sencillo, pero trabajan de forma diferenciada, ¿sí? Importante acá también siempre fijar para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Entonces, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora más o menos? Estamos bien. Bien. Acá obviamente, esto también, se los dejo si quieren jugar, si quieren completar esta planilla, ¿sí? Con la propina. La propina la podemos poner, si quieren, toda completa, como hicimos recién, o si no, con las funciones, ¿se acuerdan que hicimos la función sumar sí? Sumar punto sí. O sumar punto sí conjunto, depende, vamos a tener que analizarlo. Estas dos funciones nos van a permitir filtrar tanto por el tipo de agente que tenemos, como por el lugar de trabajo, ¿sí? Les muestro si quieren este caso, para que lo puedan ver. Vamos a poner sumar si conjunto. Perdón, tengo que modificar primero esto. Acá tenemos el origen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá habíamos puesto en un momento días trabajados en Palermo? ¿Sí? Si nosotros hiciéramos lo mismo acá le vamos a poner también dispositivo Palermo. Y acá podríamos hacer la misma suma de antes, eligiendo el rango que vamos a sumar, ¿sí? La propina, y después eligiendo filtrar por el trabajador y por el origen del dato. Entonces, si quieren, hagan estos dos ejemplos para poder ver cómo se completa. Acá la idea era poner el transporte y la cantidad de trabajados. Transporte acá decía si había que pagarle o no. La idea sería contar solamente los que digan sí, para ver cuántos días de transporte hay que pagarle. Y la cantidad de trabajados para saber cuánto hay que pagarle de sueldo. ¿Sí? Si quieren lo completan, en todo caso, lo vemos el miércoles. Les quería mostrar, ahora sí, unos pequeños ejemplos de mover los datos y de transformar algunos datos. Les traje dos ejemplos pavos, pero que son, me parece, claves para cuando ustedes se pongan a trabajar con bases de datos o que bajan de INDEC, del FMI, del laburo que les tiene una base por la cabeza, algunos pequeños truquitos de manejo de datos que me parece que les pueden servir. Primero que nada, estamos en una hoja normal de Excel. Si apretamos Control V larga, vamos a abrir esta ventana que nos va a permitir buscar. De igual manera aparece si la apretamos acá en inicio y acá en buscar, nos va a traer la misma tabla. Buscar, obviamente, ¿qué nos va a permitir hacer? De toda la tabla de Excel, si ponemos, por ejemplo, milagros, le damos Enter, nos va a traer el primer caso que encuentre, fíjense que va a aparecer muchas veces. Si le damos buscar todos, nos va a traer todos aquellos casos donde milagros aparece. Fíjense que me está cambiando la celda que selecciona acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Cada vez que yo aprieto. De todas maneras, me está indicando acá qué celda es, me está indicando el valor completo del dato, porque yo le puse milagros.
pero yo le podría haber puesto solamente una parte de la palabra, que igual si busco todos, me lo va a traer, ¿sí? Y me dice en qué lugar lo encontró. Esto lo está haciendo solamente en esta hoja. Si yo le doy opciones, voy a poder hacer que busque en todo el libro, por ejemplo, o hacer que busque, determinar de qué manera quiero que busque. Esto sobre todo lo van a hacer cuando tengan tablas muy grandes, si quieren que busque por filas, si quieren que busque por columnas, para ahorrar tiempo en algún caso. Si ustedes seleccionan solamente una columna, por ejemplo, en este caso, o un rango de datos, no importa cuál, si ustedes le ponen, por ejemplo, milagros en este caso, perdón, así, pero acá poniendo hoja, ven que no me lo encuentra. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite seleccionar un rango de datos acotado, no toda la hoja completa, sino solamente en este rango, y decirle, busca en este rango esta palabra. Si la encuentra nos va a dar el resultado, si no la encuentra nos va a dar el error. Esto está bueno cuando intentamos buscar, sobre todo para encontrarlos en la tabla y demás. ¿Qué es lo que mejor nos va a permitir hacer esta función de reemplazar? Acá ustedes vieron que tiene esto de dispositivo al principio, que la verdad que no nos aporta demasiado, porque nosotros sabemos que es Palermo, Villa Crespo, no nos importa. Como todos dicen dispositivo, lo vamos a borrar. Entonces, ¿qué forma tenemos de hacer eso? Por ejemplo, lo podemos hacer para toda la hoja, pero lo podríamos también acotar solamente a esta columna, ¿sí? En este caso es distinto, pero lo pueden trabajar. Entonces le podemos decir que dispositivo, queremos borrar dispositivo, por ejemplo, que lo reemplace por ejemplo, no sé, control, solo para ver cómo lo hace. Y le vamos a reemplazar. Bueno, hay que saber escribir, eso es lo más importante. ¿Ven? Ahí puse dispositivo, reemplazar por control. Entonces, aquí no encontrás elementos. Acá sí debería encontrar. A ver. ¿Ven? Cada vez que acá dice control, cada vez que dice dispositivo, lo está reemplazando por control, ¿ven? Si le pongo reemplazar todos, voy a hacerlo en toda esta columna. Y también allá, pero me importa en esta columna, ¿ven? Cómo me cambió todo lo que decía dispositivo, ahora en todo dice control. Esto lo puedo hacer de mejor manera, si yo quisiera, por ejemplo, terminar de borrar todo esto, le vamos a poner control y guión, y le pongo me lo reemplace por nada, también, reemplazar todos. ¿Sí? Y ahí lo que hizo fue, en toda esta, le voy a dar control Z para que lo vean, de nuevo, selecciono toda la columna, pongo control B y reemplazar. Entonces le digo, todo lo que sea control guión, reemplazarlo por nada, y lo dejo vacío. ¿Sí? Le digo que reemplace todos, y lo que hace es buscar en todo este listado, cada vez que decía dispositivo, cada vez que decía control guión, me lo reemplazó y me lo dejó vacío. Y en las fórmulas en las que usaste eso, ¿ya te lo reemplaza automáticamente? No, esas fórmulas se rompen, como en este caso, ¿ves? Ah, ok. ¿Te acuerdas? O sea, en este caso, se puede trabajar de muchas maneras. Yo acá había elegido escribirlo. ¿Te acordás que lo había escrito a mano? Entonces, la primera vez que le puse reemplazar, cuando decía dispositivo, me lo reemplazó. La segunda vez, como le seleccioné solamente esta columna, la columna E, no revisó esa celda, entonces no la cambió. Entonces, esta fórmula que estaba trabajando antes, ahora sigue buscando lo mismo, y como no lo está encontrando nunca, me está diciendo 0. Y si Creo que- quisieses que te lo reemplazase automáticamente, ¿cómo tenés que hacer? A ver, la forma que yo te recomiendo trabajar, ¿sí? La forma que yo te voy a recomendar trabajar, que me parece en general que es la mejor. Nosotros acá estábamos, por ejemplo, ¿te acordás que estábamos contando la cantidad de días que trabajó cada persona en cada local? Entonces, mi recomendación va a ser que acá le pongas Palermo, en el título en el título o en un campo auxiliar, que lo puedes poner en un espacio al costado, que le pongas campos auxiliares, y los llenes acá de datos, ¿sí? Esta es la forma que a mí me parece mejor
trabajar, sobre todo te da más posibilidad de modificar cosas y demás. Y acá, en vez de escribir vos a mano, dispositivo o lo que quieras escribir, le decís que mire lo que dice la celda N1. Entonces, y también, acordate que la fijamos para no tener problemas. Seguí con F4. Entonces, ahora sí, ¿por qué me está diciendo un 0 acá? Bueno, no sé. Déjame ver qué está haciendo acá. Acá voy a decir 3, no entiendo por qué no está diciendo 3. ¿Alguien sabe? No. Profe, Sí, acá está el problema. Sí, decime. para sacarme la duda, el cuadro que apareció recién de buscar y reemplazar, ¿apareció con control B más? No, solo control B. ¿Control B? Solo control B y te aparece la opción de buscar y la opción de reemplazar. Listo, Aparecen gracias. las dos. También lo tenés en inicio, tenés esta opción acá a la derecha de buscar y seleccionar, que te deja ver más cosas, pero principalmente te deja apretar buscar o apretar reemplazar. ¿Sí? Gracias. De nada. Ahora sí, estaba mal puesto acá el empleado que lo habíamos cambiado para hacer un ejemplo, pero mi recomendación sí es usar este tipo de funciones donde vos no escribís en la función a mano, sino que vas a mirar el dato a otro lado. Entonces acá, si de repente decís, bueno, pero espera, dame Villa Crespo, actualizás el dato también, muy fácil. Me parece a mí a veces mejor hacerlo así, sobre todo cuando estás generando alguna tabla o tablas que vas a usar muchas veces, a veces es mejor hacer las referencias de este estilo. Por lo mismo de antes, ¿viste? Si yo te decía, che, pero pará, ahora yo no le pago más 50.000 pesos, ahora le pago 60.000 pesos por día. Entonces lo cambiás en un lugar y ya automáticamente lo corregís para siempre, en vez de tener que estar haciendo la búsqueda un poco más manual. ¿Sí? Me parece que a veces es mejor hacerlo así. Si no, no se te va a modificar. Y si no, sí, cuando hagas este tipo de cambios son, en general, hacemos al principio de nuestro trabajo, cuando estamos tratando de configurar los datos, ordenar los datos, ver si hay errores, ver si faltan datos. En general lo hacemos ahí. Pero cuando lo haces después, te puede pasar esto, que las fórmulas te dejen de funcionar o que te olvides de actualizar algo, ¿sí? Bien. Lo otro que quería, vamos a trabajar con estas dos y cerramos por hoy, que creo que les tiré bastante información a algunos, a otros un poco menos, pero creo que a todos un poco les sirvió lo que vimos hoy. Acá tengo dos bases, ¿sí? Esta es la base, esta la bajé de dólar hoy. Dólar hoy, como saben, tiene la información del dólar de cada día, y me permite descargar, pero me lo descarga en un formato que es medio horrible, ¿ven cómo es? Que me pone tres letras para el día, un espacio, 3 letras para el mes, un espacio, el resto de la fecha, ¿sí? Y después una coma y el resultado, el valor del dólar en ese día, ¿sí? Ven que acá el título me dice lo mismo, categoría y valor. Esta tabla es muy sencilla, tiene solamente 2 datos, pero vean que están todos los datos puestos en una sola columna, ¿sí? Entonces, obviamente yo esto no lo puedo trabajar, no puedo hacer nada. Yo lo que quiero es poder ver este número 1295, verlo separado de la fecha. Obviamente eso es lo que yo quiero hacer. Lo mismo me está pasando en esta otra tabla. Esta tabla es la EPH, creo que el último dato de la EPH que hay. No, perdón, esta es, creo, sí, o la EPH o el dato de 2018 de la categorización por hogares de la canasta, del tipo de consumo que había, pero no importa, está truncada acá. Corté un pedacito solo para que lo veamos de ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces cuando descargamos datos oficiales, por una cuestión de espacio, por una cuestión de que los datos se puedan compartir de mejor manera, vienen este tipo de formatos, o separados con una barra, como en este caso, o separados por comas, como en este caso, o separados por punto y coma, o separados por alguna combinación de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a abrir un Excel, esto les va a pasar seguramente muchas veces a ustedes, se bajan la base, como le digo, o de INDEC, o del FMI, o se las pasa, o en su laburo les pasan una base, y muchas veces van a ir en este formato, separada por comas, separada por guiones, o lo que sea. Y nosotros, como sabemos, vamos a querer que cada uno de los datos esté puesto en una celda separada,
para poder trabajar, para poder usar, como hacíamos acá, fórmulas, cuentas, filtros, lo que queramos hacer, lo vamos a poder hacer cuando los datos estén puestos cada uno en su celda correspondiente, con su título correspondiente y ordenados. ¿Bien? Entonces, esta, que es la más sencilla, tenemos, fíjense otra vez, como el dato está puesto solamente en la celda A1 y en la celda B1 ya no hay nada, en la C1 no hay nada y así. Lo mismo pasa en los datos de más abajo. Siempre los datos están solamente en la columna A y todo lo demás está vacío. Entonces lo que vamos a transformar esto es el dato así como está, separado por comas, separado por barras, en una tabla de Excel que podamos trabajar. Acá vamos a una función que se llama texto en columnas. Una funcionalidad. La tenemos en la pestaña de arriba de todo, en datos. Texto en columnas es esta que aparece acá. Yo la abro y ya me va a abrir este formulario para poder trabajar. Pero primero que nada, voy a seleccionar toda la columna. Porque quiero que me lo haga, puedo seleccionar toda la columna, puedo seleccionar todos los datos como están acá. ¿Sí? Esto es indistinto. Entonces, selecciono todos los datos que yo quiero pasar. Le vamos a dar texto en columnas. ¿Bien? Fíjense acá ya se pueden ver los datos como están, por si quisiéramos tener algún tipo de análisis. Y después, dos opciones, o delimitados o de ancho fijos. De ancho fijo, imagínense que ustedes ya saben que los datos vienen separados cada 4 caracteres, es un dato, como nos pasaba en el caso anterior, que sabíamos que cada 3 caracteres teníamos un dato distinto. El día, la fecha, el año y el valor. ¿Sí? Depende cómo ustedes ven cómo están los datos y en base a eso definen qué tipo de orden quieren. El más común siempre va a ser delimitados, porque siempre vamos a tener, muy probablemente vamos a tener o una coma, un punto y coma, o una barra como acá. Si le damos a siguiente, nos va a permitir elegir qué tipo de separador queremos. En este caso, nosotros sabemos que tenemos que elegir otro y tenemos que ponerle la barra esta vertical. La barra esta vertical yo la tengo arriba del tabulado, pero si quieren la pueden directamente copiar desde el dato de acá. A veces hay una barra invertida o a veces hay algún carácter que no conocen, lo pueden copiar desde acá directamente y pegarlo donde estábamos antes. Entonces, texto en columnas, selecciono otra vez todos los datos, texto en columnas, delimitados, siguiente. Y fíjense que cuando yo le puse el valor acá, de esta barra, ya automáticamente me lo empezó a mostrar acá abajo, ya separado por columnas, ¿sí? Todo lo que estaba en una sola columna me lo empezó a poner con su título, tal cual me lo indicaba arriba. Entonces, le vamos a dar siguiente. Acá podríamos jugar con cambiar el formato, alguna de estas columnas ya cambiar el formato desde ahora, ¿sí? Si es una fecha, elegir en qué formato de fecha está, para que después no tengamos problemas al momento de trabajar los datos. Esto es más avanzado, no hace falta hacerlo ahora en general. En general, yo les diría que no hace falta, salvo que tengan algún quilombo de fechas, si no después no lo van a usar. Como están de acuerdo con los parámetros que eligieron, con las columnas que eligieron y demás, le damos a finalizar. Y fíjense cómo el dato original que nosotros teníamos todo puesto en la columna A, ahora lo tenemos todo puesto en distintas columnas, cada una con su título, cada una con su dato. Cuando el dato estaba cuando la tabla estaba correctamente calculada, nos va a quedar una tabla perfecta como lo que está quedando acá, donde cada dato coincide con su concepto. En algún caso, yo esto se los adelanto porque les puede llegar a pasar, les puede pasar que tengan el dato así medio corrido. Bueno, a veces pasa que las tablas que nos comparten no están del todo bien construidas y algún campo se saltea de forma incorrecta. Bueno, eso, revisen los datos, vean que se respetan los totales, ¿sí? Pero bueno, eso quiero que vean que puede pasar. Pero fíjense cómo, con hacer 4 o 5 clics, ya tenemos una tabla que, insisto, esta está acotada a 40, pero en realidad creo que tenía 20.000 filas, no lo sé. Rápidamente nos las pasa en un formato donde le podemos aplicar filtros, la podemos usar fórmulas y lo que queramos, ¿sí? Una duda. Diga. Me suena, no sé si capaz flasheo un poquito,
de que hay una forma de hacer que la celda se ajuste al tamaño del dato automáticamente. Por ejemplo, no sé, ahí la celda A le sobra un montonazo de espacio Sí, al pedo. es correcto. ¿Cómo puedes hacerlo? Esto es absolutamente visual, ¿sí? No aporta a la funcionalidad de los datos y demás, pero sí, pues, fíjate que cuando te posicionas entre medio de los dos números, esto no te puedo agrandar, te pido disculpas, pero fíjate cómo cambia el icono, ¿sí? Tenemos varios tipos de iconos. El icono tradicional es este, que es el del más. El icono más chiquito es el más, pero más chiquito es para poder arrastrar. Cuando estamos en una esquina, nos cambia este. Cuando estamos, la flecha para abajo nos va a permitir seleccionar toda la columna. Cuando estamos entre dos columnas, nos va a aparecer este símbolo distinto, con la flecha para los dos lados. Acá, si vos seleccionás y te empezás a arrastrar, vas a ir modificando el ancho que querés, ¿sí? Claro, pero para que ajuste automáticamente, no para hacerlo manualmente. Así, con doble clic, actualiza y se hace lo más chico posible. Fíjate, acá va a pasar lo mismo, en división me parece, no, en división no debería pasar, sí, pasa lo mismo, con doble clic, cuando nos cambia el icono le damos doble clic y se ajusta automáticamente al campo que queremos. Genial, gracias. En algunas fórmulas, cuando le pones el símbolo pesos y demás, también te ajusta un poco el campo, ¿ves? Como en este caso. Profe, Dime. entonces, ¿esto es para armar las tablas? Esto es para cuando vos recibís, esto lo vas a recibir vos cuando descargues la información o cuando te la pasen, en general te van a decir que es un CSV, ¿sí? Sí, este tipo de formato de archivo, que significa datos separados por comas. Por comas o por cualquier carácter de otro estilo. Te va a pasar muchas veces que vas a abrir una tabla, un Excel o lo que sea, y te va a aparecer toda la información junta en un solo RAM, en una sola celda. Fíjate que toda esta información, fíjate, yo te lo explico por acá, todo esto está puesto en la misma celda. En realidad, cada una debería ser una columna distinta. Entonces, sí, esto que hicimos recién es para poder transformar esto. Muchas veces cuando ustedes quieran exportar, seguramente lo van a ver cuando vean Power BI y demás, también, a veces es mucho más fácil subir información a Power BI o a cualquiera de estos sistemas, subirla separada por coma, porque en general pesa menos, es más amigable para que el sistema lo lea como una tabla, ¿sí? Entonces muchas veces se usa este tipo de formatos porque facilita el envío el envío y que la información sea portable en el sentido de que varios distintos sistemas lo puedan leer, se usa este tipo de formato, pero después cuando queremos trabajar en Excel necesitamos sí o sí transformar una tabla. ¿Sí? Después, lo que te digo es, úsenlo, cuando lo usan, sepan que lo que les va a pasar es esto que me pasó recién a mí. Y cuando hago el texto separado por comas, como lo queremos hacer, se hace en términos generales, se va a hacer sobre el mismo dato que estamos teniendo. Entonces, pierdo la información original. Ténganlo en cuenta para o guardar este archivo de otra manera, pero digo, toda la información que estaba antes acá, ahora se dispersó en todo este espacio, no existe más el dato anterior. ¿Sí? Les muestro un solo ejemplo más que vimos antes también. Vean que acá, por cómo se decidió, vean que a veces Excel me está tomando, le voy a poner acá número, para que se vea. Ven que el mismo dato Excel a veces me lo toma como un número, en este caso, y a veces me lo toma como un texto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, van a ver que por defecto Excel cuando es un número, me lo va a poner del lado derecho de la celda, ¿sí? Y cuando es un texto, me lo va a poner del lado izquierdo de la celda, ¿sí? Obviamente que esto igual yo lo puedo cambiar desde acá, como si fuera Word, pero por defecto Excel me lo va a presentar de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando? Que acá, donde dice un punto, en realidad esto debería ser una coma. Cuando le pongo una coma y le dejo que me muestre los decimales, ven que ya me lo toma como un valor numérico como es lo que yo quiero. Bueno, eso a veces les puede llegar a pasar, depende de cómo vienen los datos, depende de la configuración de idioma que ustedes o que el emisor tenga. Pero también podemos hacer algo parecido a lo que hacíamos antes, con este control B, que hacíamos, y también decirle, mirá, todo lo que sea un punto, reemplazado por una coma, y fíjense cómo en todos estos casos cambió lo que había antes, que era este 8,66, me lo está cambiando a 9, en este caso porque aproxima, pero si le muestro el dato está completo, que es 8,66. Sepan que pueden usar este tipo de datos de control B para reemplazar datos
Este caso me parece que es muy común, yo en un momento del laburo lo quería usar mucho para poder reemplazar formatos y poder usar esto como número y poder hacer cuentas con esto, porque si no, no voy a poder hacer cuentas. ¿Sí? Ténganlo en cuenta que les puede pasar, como acá también, ¿ven? El monto, que obviamente el monto es un valor de una moneda, también está puesto del mismo sistema. Una vez que está esto, paso a esta otra, que tenía el dólar, que le voy a mostrar lo mismo, pero voy a aprovechar para mostrarle dos funciones más que tenemos que pueden ser útiles, y ya cerramos por el día de hoy. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos más o menos bien? Díganme si hay alguna pregunta. Es igual, sí, Franco, es igual, pero mejor. O sea, puede ser igual, sí, pero tenemos que hacer un par de cosas más. Ahora te muestro por qué. Porque te vas a dar cuenta que el número de... La fecha tampoco está bien puesta. Entonces, vamos a querer inventar algo más. Pero sí, en principio es igual. ¿Hay otra pregunta con lo que vimos hasta ahora? ¿O estamos más o menos bien? Profe, la anterior era cambiar punto por coma nomás, ¿no? Claro, eso lo hice acá, pero se puede hacer también acá, cuando tenemos, por cómo está presentado el dato, a veces pasa esto cuando exportamos la información, depende del sistema que tenemos, si está en formato estadounidense, a veces nos pasa esto, nos viene con el punto y media coma, y para poder trabajar con funciones que sumen, que multipliquen y lo que sea, lo queremos pasar a numérico. Lo podemos hacer a mano, obviamente, pero a mano vamos a estar toda la vida. Entonces, de la otra manera lo hacemos para todos. ¿Sí? Bien. Este caso es un caso muy parecido, porque vamos a querer hacer lo mismo que hacíamos antes, como les decía recién. Pero, primero que nada, ustedes ya se dan cuenta que si ustedes, digo, lo hacemos como dijimos antes. Vamos a hacer lo mismo, total. Primero voy a duplicar esta hoja, así ya me la quedo por las dudas, por si me olvido de guardarla. Vamos a duplicarla. Ven, ahí me creó $2. Entonces, seleccionamos todos los datos, ¿sí? Como hacíamos hoy. Esto es un año completo. Datos, texto en columnas, delimitados, ¿sí? Y le ponemos la coma, ¿sí? En vez de otra cosa, le ponemos la coma. Fíjense cómo, obviamente, Excel se da cuenta que hay una coma ahí y me trae los valores numéricos de cada uno de estos días, ¿sí? Pero este valor de día es algo que tampoco podemos usar nosotros. Digo, esto estaría bueno que tenga un formato de día como Excel sabe manejarlo, que es, en este caso, esto estamos hablando de 25 de marzo del 2025. Entonces, las fechas en este formato nos van a permitir después cuando hagamos tablas dinámicas, cuando hagamos gráficos, o también cuando queramos ordenar los datos para mostrarlos de alguna determinada manera, nos va a permitir trabajar con la información, porque esto así como está, no se puede ordenar, no se puede hacer nada. Fíjense que si yo acá tuviera los datos así, obviamente yo podría ordenar de mayor a menor, seleccionar, ¿sí? Que eso son todas cosas que acá no puedo hacer, porque tengo todos datos que sí representan fechas en nuestro idioma, pero que para Excel esto no es una fecha. Para Excel esto es una cadena de texto simple y te la va a ordenar alfabéticamente, ¿sí? No te la va a ordenar como vos crees que te la ordene históricamente, digamos, cronológicamente, digámosle. Entonces, vamos para atrás. Si solo quisiéramos, por ejemplo, otra fórmula que les tiro que a veces tiene utilidad. Si solo quisiéramos ver el valor numérico, podríamos poner la función extraer, la función derecha, por ejemplo, que lo que va a hacer es agarrar de una cadena de textos, que le estoy diciendo A2, o sea, todo esto azul, bueno, 4 caracteres. ¿Qué 4 caracteres? Bueno, lo de la derecha. Entonces, empieza mirando desde acá, desde el final, para atrás, y me agarra 4 caracteres. Y yo ya sé, por cómo son los datos y demás, sé que esto me va a servir para lo que quiero hacer. Entonces, fíjense cómo de una manera ya puedo tener un resultado acá. Si yo lo hiciera con la función izquierda, funciona igual, pero al revés, ¿no? Obviamente, yo le digo 3 así, me trae los primeros 3. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto, que lo tenemos en un formato bastante feo, hasta un formato un poquito más amigable donde podamos tener? Mi objetivo, como les decía, es tener la fecha acá y el valor del dólar acá. Entonces yo quiero tener acá 25 de marzo del 25
y acá quiero tener 1295. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para llegar a esto de una forma que nos permita arrastrarse para todos los datos? Siempre mi objetivo va a ser hacer las cosas una vez y que la fórmula se arrastre para abajo y no tener que volver a trabajar. Entonces, ya vimos que con la función derecha podíamos seleccionar este texto y los últimos 4 caracteres. ¿Sí? Si arrastramos para abajo, no sé si me va a dejar acá, ¿ven? Ya no me deja, como tenemos espacio acá, entre medio de las dos celdas, entre medio de estas dos celdas, ya no entiende Excel que tiene que ir hasta el final de esta 365, como era antes, que hacíamos doble clic. Entonces no me hace nada. Si quisiera arrastrar, lo arrastro hacia abajo, y si no, espero, completo estos datos y después lo hacemos. Tenemos una función que se llama largo, por ejemplo, que me permite saber cuántos caracteres hay en una celda, ¿sí? Van a ver que toda esta celda tiene 20 caracteres, siempre. ¿Por qué siempre? Porque fíjense que el formato es siempre el mismo. 3, espacio, 3, espacio, 2, espacio. Entonces, podemos usar, como el formato va a ser siempre igual, y es más, garantizamos que es siempre igual porque para los días que tienen un solo dígito, también me ponen 0 delante. Entonces, yo ya sé qué es lo que yo ya sé. Yo ya sé que el número 25, o sea, el día que yo quiero mirar, siempre va a estar en la misma posición. ¿Y cuál es esa posición? Si contamos, vamos a ver que tenemos 4, y 4 más 8, o sea que la posición 9 y 10 tenemos el 25. ¿Se entendió eso o dije algo muy difícil? Estamos de acuerdo que los primeros 3 datos son del día, después tenemos un espacio, después tenemos los otros 3 datos que es marzo. Entonces, podemos ver que la posición número 10, 9 y 10, tenemos este 25. Entonces, fíjense esta función extrae. Esta función extrae trabaja igual que esta derecha que estábamos viendo antes, pero tiene un campo más. Me dice además de decirme dónde quiero mirar y la cantidad de caracteres que quiero mirar, me va a dejar ver la posición inicial. Como yo le dije recién, ¿se acuerdan que era 9? Vamos a probarlo a ver si funciona. Le digo que me traiga 2 caracteres nada más, y ven que trae el número 25. Si yo le hubiera puesto, en vez del 9, le hubiera puesto el 11, y le hubiera pedido que me traiga 4 datos, perdón, el 12, y le hubiera pedido que me traiga 4 datos, ven que me trae el año. ¿Sí? Bueno, eso es una cuestión de contar más o menos la cantidad de caracteres que hay hasta que yo quiero empezar a mirar. Para este ejemplo sencillo, como les digo, esta es una buena manera, dentro de todo, porque me va a permitir así traer rápidamente el año para todos, ¿ven? Que cuando cambia al 2026 sigue funcionando. Y de igual manera yo puedo hacer lo mismo con la misma función extrae, y me va a permitir lo mismo, pero en vez de que dijimos, antes dijimos que era el 9. Entonces lo mismo, 9 y solamente 2 datos, me va a traer el día. ¿Bien? Que también acá me trae el 02, como queríamos. Y después al final le puedo decir lo mismo, pero para el mes. La función extrae el mismo dato, pero acá empiezo en el 4. 4, y voy a querer que me traiga los 3 datos. Perdón, 5, perdón, y 3 datos. ¿Bien? Si le pongo más datos, me trae más, obviamente, ¿no? A partir del dato que yo le estoy pidiendo, que es el carácter número 5, me trae todos los datos que yo quiera. En este caso solo quiero 3. Entonces, ahí empiezo a tener la fecha un poquito mejor armada. ¿Sí? Si vemos que esto está mejor. Solo me va a quedar unificar esto. Pero se los voy a mostrar la clase que viene porque me parece que los voy a marear. O ya los mareé ahora. No sé si ya los mareé ahora, no les quiero seguir generando confusión. Pero me parece que este tipo de funciones, tanto la extrae como la de derecha, la de largo, son funciones que cuando quieran trabajar con datos, les van a permitir dar vuelta a la información de una manera mucho mejor. Sí, perdón. ¿Por qué pusiste 9 en un momento? Y en esa parte, ¿por qué se ponen esos números? Bueno, es lo que te decía. Esta función extrae, lo que hace es, busca, primero se fija dónde vos le pedís que vaya a mirar, ¿sí? Sí. Y se fija la cantidad de caracteres que hay. Entonces yo acá le pongo 12 porque quiero que
fíjate que los primeros 3, a lo que voy es, el 2, está en la posición número 12. Si vos contás, vas a ver que tenés 4 números acá, 4 acá, otros 3 acá, y el número 12 es el 2. ¿Se entiende eso que estoy queriendo decir o no? Sí, sí. Bien. Entonces, solo con saber más o menos en qué lugar está cada una de las cosas, podés ir eligiendo qué tipo de dato querés traer. Obviamente acá también, en vez de hacer esto como hicimos recién, ¿sí? Esta forma a mí me gusta porque te permite elegir qué datos querés agarrar. A veces los datos no son tan cómodos, como en este caso, pero le van a permitir usar estas funciones y después esto lo van a poder usar para cualquier otra cosa, digo, pero está bueno en ese sentido. También podemos usar la función original. Acá volví al dato original. Podemos ver la función original, texto en columnas que trabajamos hoy, y le podemos pedir que se fije las comas y también se fije los espacios. Le podemos pedir que fije las dos cosas en simultáneo. En este caso, que el dato está muy restringido, está siempre igual, nos va a servir. Fíjense que me lo hace de una manera parecida. Entonces, le pedí que mire los dos datos en simultáneo. Tanto si hay una coma como si hay un espacio, que me haga el cambio de columna. ¿Sí? En este caso, que es fácil, también sirve de esta manera. ¿Sí? Pero en algunos casos es mejor usar este tipo de fórmulas cuando queremos buscar algo muy particular o queremos omitir parte de la información, podemos buscarlo así. Cualquiera de las dos, obviamente, en este caso, nos van a servir de forma parecida. ¿Bien? Sí, gracias. Aprovecho entonces que nos quedan 15 minutos y cierro con esto. Voy a traer para acá, ¿se acuerdan que hoy hicimos esto de quitar duplicados? Lo repito acá rapidito. Y vamos a hacer un buscar B. Voy a construir esta tablita rapidito. Bueno. Obviamente que enero es 1 y que febrero es 2. Entonces vamos a hacer este buscar B acá. Acá tenemos el día, el año, y acá tenemos el valor. Entonces vamos a agregar acá el mes, porque acá tenemos el mes numérico, en texto, vamos a agregarlo, el mes como... Esto es lo mismo que hicimos hoy, Voy rápido porque ya lo vimos. Entonces lo que le pido es que me traiga el valor el número del mes para cada uno de los meses. Y acá lo que podemos inventar, esto lo hago con control más. Seleccionás y con control más vas agregando columnas, si no las eliminás y más. Pero acá lo que puedo hacer es una función que se llama fecha, por ejemplo, que lo que nos permite es ir seleccionando. Siempre con punto y coma separamos los argumentos. Fíjense que acá abajo me está diciendo año, mes y día. Entonces le pongo primero el año, después el mes, punto y coma el día, y automáticamente me trae un dato en valor fecha, que esto después vamos a poder usar para traerlo a una tabla dinámica, a un gráfico de Excel que hagamos, o cualquier otra forma de trabajar los datos. Tener las fechas en este formato de fecha siempre va a ser lo ideal. Siempre tratemos de tenerlo así. Obviamente que la forma de que se vea esto es variable, ¿sí? Acá está en formato de fecha, pero el formato de fecha hay varias opciones también. Una opción más parecida a la que teníamos antes. Pero no importa. Esto sigue siendo una fecha en términos de Excel. Siempre tratemos de tener los datos así, porque nos va a permitir hacer cuentas, nos va a permitir mover los datos, ordenarlos, que si no, agruparlos, que si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Bien? Esta función que les dije es igual fecha, y también nos pide solamente 3 argumentos, que son el año, el mes y el día. ¿Sí? Obviamente se pueden escribir acá también, No pasa nada. Pero lo que hace es agrupar los 3 datos en uno solo. Y ahora sí nos queda nuestra fecha y nuestro valor, que es lo que queríamos construir desde el principio. ¿Preguntas, dudas de lo que vimos hasta acá? Por ahora no. Por ahora no, estamos más o menos bien. Veo que estamos la mayoría de los que empezamos, así que eso es muy bueno. Un poco. Decime. Perdón, me mareé. ¿Cómo puso la fecha en letra? La fecha en letra. Hay todo un...
Para quienes estén usando Excel por una de sus primeras veces, uno de los videos que tenemos en el canal es uno que va desde cero, pero de verdad desde cero. Algunas cosas que vimos hoy están, pero digo, arranca de mucho más atrás explicando muchas cosas del principio de Excel, que creo que lo vi yo hace varios años, pero me apareció ahora entre los que estábamos revisando que habíamos dado, que está bueno porque tiene muchas cosas básicas del formato condicional, que creo que no vamos a ver en este curso, pero que les pueden servir. Yo lo que hice fue, para empezar, una fecha, esto lo voy a copiar y pegar como valor. Las fechas en Excel, en realidad son números, ¿sí? Excel trabaja con números, ¿ves? Este número, 45.741, para Excel significa 25 de marzo, del 2025. Esto es, en Excel funciona de esta manera, porque como trabaja todo con números, la forma que ordena todo, justamente es así. Entonces, cada una de las fechas significa un valor, y fíjate que justamente, si ponemos estas dos como número, fíjate que son números consecutivos. El 41 es el 25 de marzo y el 42 es el 26. Entonces, a pesar de que esto es así, igual es una fecha de Excel. Por eso te marcaba la diferencia entre lo que teníamos antes, que teníamos unos textos escritos medio como a alguien le había parecido que estaban buenos escribirlos, y como están ahora, que sí es una fecha que podemos usar para más cosas. Dentro del formato, ¿sí? Formato fecha, lo podemos elegir desde acá. Fecha corta es fecha larga viene con el día y demás. Pero después tenés combinaciones de todos estos que lo podés desplegar con esta ventanita. Desplegás toda la personalización de formatos, que es gigante, pero a lo que va tu pregunta de recién, dentro de las opciones de fecha, tenés estas opciones, por ejemplo, la fecha tal cual, como vimos hoy. La fecha con el 0, o sea, si es un número, si es un mes que tiene un dígito, igual le agrega el 0, como para que la visualización sea más linda. Si preferís, te pone los guiones. Si preferís, te pone el día del mes. Si querés, te lo pone lo mismo, pero en otro orden. Y luego, en personalizada, acá sí, esto te pido que lo googlees porque hay 1.000.000 de opciones. Si tenés la opción de poner acá, por ejemplo, día y mes. ¿Ves? Fíjate que te pone día y mes, o mes y año. Lo estás viendo acá arriba, ¿sí? O mes y año, o la hora, porque a veces puedes tener la hora también puesta en la fecha. Acá, día, mes y año completo, pero con letras. ¿Ves? Esto igual, como te digo, es todo una pestaña de visualización. No afecta a cómo después trabaje el dato. El dato después, cuando vos le quieras poner un filtro, igual te va a permitir agrupar por año, agrupar por mes, agrupar por día. Porque está trabajando, por más que le cambies la forma de verlo, igual está trabajando con una fecha de igual manera. Cuando vos tengas una fecha como esta, que teníamos acá, que le habíamos puesto número, para que me vaya para allá, que le habíamos puesto número, ¿ves que está así? Si me la llevo para allá y le pongo coma 25, ya le pido que me lo muestre en formato fecha, pero le vamos a poner fecha y hora, que lo teníamos acá. Déjame que lo busque. Esta. ¿Ves? El coma 25 que le agregué, él se entendió que significaba 6 horas más. Entonces, al día original que teníamos antes, le agregó 6 horas. Si le hubiéramos puesto otra cosa, si le hubiéramos puesto 50, obviamente, ustedes se imaginarán, tomará esto como si fueran las 12 del mediodía. Y así hasta que pasemos al número siguiente, al entero siguiente, que cambia el día. ¿Sí? Si necesitan trabajar con horas, digo, yo me probé un ejercicio más complejo que tenía horarios y fechas más grandes, que asumí que les iba a complicar, pero bueno, capaz que algo podemos ver la vez que viene, pero trabajar con fechas en Excel es bastante complejo cuando no queremos solamente ordenar una tabla y presentar en un gráfico. Para eso va perfecto. Cuando queremos empezar a usar las horas y las fechas de otra manera, más detallada, se va a complicar, no es muy amigable para eso. Pero bueno, importante tenerlo en formato de fecha y hora de Excel para poder transformarlo después en datos utilizables.
¿Alguna pregunta más, Andrés? Sí. Sí, quería ver la fórmula que hizo en la columna del mes, cómo sacó en números. ¿Está? Ajá, lo escribió a mano. No lo escribí a mano porque fíjate que son 300 datos. Perdón. 300 datos nunca se escriben a mano, nunca. Bien. Usé la fórmula de buscar B corta que hicimos antes. Sí. Primero construí acá una tablita auxiliar con cada Ok, uno de los sí. meses y con el número que quiero que signifique cada mes. Sí, sí. Y después hice solamente un buscar B corta también. ¿Qué valor voy a buscar? El valor del mes. ¿En dónde? En esta tabla que está acá. La Sí, sí, fijo sí. para no tener problema y lo mismo de antes. Ok, no había visto la tablita. Perfecto, tranquilo. Arrastré y copié y pegué como el número para que ya me quede fijo. Pero si no, no hacía falta. Trabajaba igual. ¿Algo más? Bien. Ahora los compañeros del proyecto le van a estar pasando este archivo, así como lo trabajamos hasta recién, para que lo tengan.